bienvenido. Este espacio es mi refugio, el lugar donde la soledad y yo nos sentamos a conversar sin miedo. Aquí, en el silencio que a veces grita, convierto la tristeza en esperanza y doy voz a las mujeres que, como yo, han aprendido a ser invisibles. Hoy, te invito a escuchar una historia sobre el peso del dinero y el valor de la dignidad. El mantel de lino blanco, ese que solo usaba en ocasiones especiales, parecía absorber el sonido del restaurante. Los cubiertos de plata, un regalo de bodas de mis padres, brillaban bajo la luz cálida, pero su tintineo contra los platos de porcelana sonaba hueco, distante. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi nieto mayor, o al menos esa era la excusa. En realidad, como cada domingo, la reunión giraba en torno a mi hijo, Alejandro, y su familia. Yo era una espectadora, una figura decorativa en el borde del cuadro, la que aseguraba que la cuenta siempre fuera pagada sin dramas. El aire olía a pan recién horneado y a una mezcla de perfumes caros, pero para mí, olía a costumbre, a una resignación que se me había pegado a la piel con los años. La conversación fluía a mi alrededor, un murmullo de anécdotas del trabajo de Alejandro, los logros escolares de los niños, los planes de mi nuera, Laura, para redecorar la casa. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero mis palabras se perdían en el aire, como si fueran de un idioma que nadie más entendía. Era una experta en el arte de ocupar un espacio sin habitarlo realmente. Y entonces, llegó el momento que todos esperaban, aunque nadie lo admitiera en voz alta. El camarero, un joven de sonrisa profesional, se acercó a la mesa con la cuenta en una pequeña carpeta de cuero. Como siempre, todas las miradas, de forma casi imperceptible, se desviaron hacia mí. Era un ballet silencioso y perfectamente coreografiado. Mi mano, casi por instinto, se movió hacia mi bolso. Pero esta vez, Alejandro se me adelantó. No para pagar, por supuesto. Tomó mi cartera, la abrió con una familiaridad que me heló la sangre, y sacó mi tarjeta de crédito. La sostuvo entre sus dedos, un pequeño rectángulo dorado que brillaba como un trofeo. Y entonces, mientras se la entregaba al camarero, pronunció las palabras que harían que todo mi mundo se derrumbara. Toma, dijo con una media sonrisa, como si estuviera haciendo una broma ingeniosa. Ella tiene dinero. El tiempo se detuvo. El murmullo del restaurante se desvaneció. Solo podía escuchar esas 4 palabras rebotando en mi cabeza. Ella tiene dinero. No mi madre, no la abuela, no Carmen. Simplemente ella. Un pronombre anónimo, una entidad definida únicamente por su capacidad de proveer. El camarero, incómodo, tomó la tarjeta sin mirarme. Laura desvió la vista hacia su copa de vino, fingiendo un interés repentino en las burbujas. Mis nietos seguían comiendo su postre, ajenos al terremoto que acababa de sacudir mi alma. Fui reducida a una transacción, a un cajero automático con pulso. Y en ese instante, bajo las luces cálidas de un restaurante caro, rodeada de la familia a la que le había dedicado mi vida, me sentí más sola y vacía que nunca. Una rabia fría, una claridad dolorosa, comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. Sabía, con una certeza que me asustaba y me liberaba al mismo tiempo, que algo se había roto para siempre. Esa noche, al llegar a casa, algo iba a cambiar. Si esta historia que apenas comienza ya resuena en algún rincón de tu alma, te invito a que te quedes conmigo. Acompáñame en este recuerdo, suscríbete si aún no lo has hecho, y cuéntame desde qué parte del mundo me escuchas. A veces, saber que hay alguien al otro lado es el primer paso para dejar de sentirse invisible. La cena del domingo era una institución, un ritual sagrado que se había establecido poco después de que mi esposo, Ricardo, falleciera. Al principio, fue mi manera de mantener a la familia unida, de asegurarme de que Alejandro y sus hijos no perdieran el sentido de pertenencia. Yo cocinaba durante horas, llenando mi pequeño apartamento con los olores de su infancia. Pero con el tiempo, a medida que la vida de Alejandro se volvía más ajetreada y su estatus social ascendía, las cenas se trasladaron a restaurantes. Restaurantes que yo pagaba. Se convirtió en una expectativa no declarada, una de las muchas reglas no escritas que gobernaban nuestra relación. Mi apartamento, antes el corazón de la familia, ahora era solo una parada ocasional para ellos, un lugar donde dejar a los niños si tenían un compromiso o donde recordar, con una nostalgia condescendiente, los viejos tiempos. Yo vivía en el mismo barrio de siempre, un lugar de calles tranquilas y vecinos que se saludaban por el nombre. Mi vida transcurría en una rutina predecible, la compra por la mañana, la limpieza, la lectura por la tarde,
las llamadas telefónicas que casi siempre hacía yo. La soledad era una compañera constante, a veces pesada como una manta de plomo, otras veces, sorprendentemente, serena como un lago en calma. Me había acostumbrado a mi propia compañía, pero una parte de mí todavía anhelaba el calor del nido que había construido y que ahora sentía tan lejano. Alejandro era mi único hijo, el centro de mi universo desde el día en que nació. Un hombre brillante, exitoso en su carrera de arquitecto, con una esposa elegante y 2 hijos maravillosos. Desde fuera, éramos la imagen de una familia perfecta. Pero en la intimidad, la dinámica era muy diferente. Alejandro se había acostumbrado a verme como una red de seguridad. No solo emocional, sino también financiera. Desde que recibió su pensión, mi situación económica era cómoda, estable. No era rica, ni mucho menos, pero tenía lo suficiente para vivir sin preocupaciones y para ayudar a mi hijo. Y él lo sabía. Sus peticiones de ayuda siempre venían disfrazadas de emergencias, de oportunidades de inversión imperdibles, de gastos inesperados que justo este mes no podía cubrir. Y yo, cegada por el amor de madre, por el miedo a que le faltara algo, siempre cedía. Laura, mi nuera, era una mujer de una belleza fría y distante. Su amabilidad era siempre calculada, sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Me trataba con una cortesía impecable que era más hiriente que cualquier grosería. En su mirada, yo no era la madre de su esposo, sino una reliquia de un pasado humilde que no encajaba en su presente de diseño y apariencias. Sentía su juicio en cada visita, en la forma en que observaba el polvo en mis muebles o en el comentario casual sobre lo pequeño que era mi apartamento. Ella era la guardiana de la nueva vida de Alejandro, una vida en la que yo era una pieza externa, útil pero no esencial. Mis nietos eran mi debilidad. En sus risas y abrazos encontraba el eco del amor incondicional que una vez sentí de mi propio hijo. Pero a medida que crecían, también aprendían las reglas no escritas de la familia. Aprendían que la abuela era la que daba los mejores regalos, la que pagaba las excursiones del colegio, la que nunca decía que no. Sin quererlo, Alejandro y Laura los estaban convirtiendo en pequeños peones en su juego de dependencia. La invisibilidad no llegó de golpe. Fue un proceso lento, una erosión gradual de mi identidad. Empezó con pequeños gestos. En las reuniones familiares, mi opinión sobre política o actualidad era recibida con un silencio condescendiente, como si una mujer de mi edad no pudiera tener pensamientos complejos. Mis historias, las anécdotas de mi juventud que antes hacían reír a todos, ahora eran interrumpidas con un sí, mamá, ya nos contaste. Me convertí en la experta en temas domésticos, la única a la que le preguntaban sobre recetas de cocina o remedios caseros. Mi mundo, a sus ojos, se había encogido a las 4 paredes de mi casa. Y luego estaba el dinero. Siempre el dinero. Se había convertido en el idioma principal de nuestra relación. Mamá, necesito ayuda con la entrada del coche nuevo. Mamá, la matrícula del colegio de los niños ha subido. Mamá, ha surgido una oportunidad increíble, pero necesito liquidez ya. Cada petición era un golpe, una confirmación de que mi valor residía en mi cuenta bancaria. Y lo peor era que yo lo permitía. Cada vez que firmaba un cheque o hacía una transferencia, sentía una mezcla de resentimiento y una extraña sensación de poder. Era mi forma de seguir siendo necesaria, de comprar mi lugar en sus vidas. Pero el precio era mi propia dignidad. Esa noche, en el restaurante, el incidente con la tarjeta de crédito no fue un hecho aislado. Fue la culminación de años de microhumillaciones, de silencios hirientes, de una generosidad que se había convertido en obligación. Fue la gota que colmó el vaso, el relámpago que iluminó la verdad de mi situación con una claridad brutal. Las palabras de Alejandro, ella tiene dinero, no fueron un desliz. Fueron la expresión más honesta de cómo me veía. No como su madre, sino como su proveedora. Y esa noche, mientras el camarero se alejaba con mi tarjeta en la mano, una decisión silenciosa y firme echó raíces en mi corazón. Esto se había acabado. No más. El camino de vuelta a casa fue un viaje a través de los recuerdos, un doloroso peregrinaje por todas las veces que había dicho sí cuando debería haber dicho no. Me acordé de la primera vez que Alejandro me pidió dinero prestado. Tenía 20 años y un sueño, montar una pequeña empresa de diseño con un amigo. Necesitaba una cantidad que para mí, en ese entonces, era una fortuna. Ricardo aún vivía, y trabajábamos duro para llegar a fin de mes. Es una inversión, mamá,
me dijo con el entusiasmo brillante de la juventud en sus ojos. Te lo devolveré con intereses, ya verás. Le creí. Sacrificamos nuestras vacaciones de ese año, aplazamos la idea de cambiar nuestro viejo coche. Le dimos el dinero con el corazón lleno de orgullo y esperanza. La empresa fracasó en menos de un año. El amigo desapareció. Y el préstamo, por supuesto, nunca fue devuelto. Cuando intenté hablar del tema, Alejandro se puso a la defensiva. ¿Me lo estás echando en cara? ¿No ves que estoy destrozado? Pensé que mi madre me apoyaría, no que me pasaría factura. Me sentí culpable, como si mi legítima preocupación por nuestras finanzas fuera una traición a su dolor. Y callé. Fue la primera vez que aprendí a callar. Luego, años más tarde, vino la compra de su primer apartamento. Ya estaba con Laura, y querían un lugar digno, como decía ella. Tenían ahorros, pero no lo suficientes para la entrada que pedía el banco. Mi pensión acababa de llegar, una suma considerable que representaba los años de trabajo de Ricardo y míos. Era mi seguridad, mi tranquilidad para la vejez. Alejandro me presentó un plan detallado, con números y proyecciones. Es solo un puente, mamá. En cuanto vendamos el apartamento viejo, te lo devolvemos todo. Es más seguro que lo tengas tú a que lo tenga el banco. Sonaba lógico. Sonaba responsable. Firmé los papeles, vaciando una parte importante de mi cuenta. El apartamento viejo se vendió, pero el dinero nunca regresó a mí. Se fue en muebles de diseño, en un coche nuevo para Laura, en un viaje a Europa para desestresarse de la mudanza. Cuando tímidamente pregunté por ello, la respuesta fue una risa nerviosa de Alejandro. Ay, mamá, con lo bien que estás, ¿para qué quieres tanto dinero guardado? Nosotros le estamos dando un buen uso. De nuevo, me sentí egoísta, avara. Y de nuevo, callé. El silencio se convirtió en mi costumbre. Callaba cuando Laura criticaba mi forma de vestir, cuando Alejandro se olvidaba de mi cumpleaños pero recordaba llamarme el día que vencía una de sus facturas. Callaba cuando usaban a mis nietos como excusa para pedir más. Es por los niños, mamá. Para que tengan la mejor educación, las mejores oportunidades. ¿Y quién podía negarse a eso? ¿Qué abuela no querría lo mejor para sus nietos? Me convertí en una prisionera de mi propio amor, una rehén de la manipulación emocional más sutil y efectiva. Mi vida se llenó de pequeños sacrificios que nadie veía. Dejé de comprarme ese abrigo que tanto me gustaba porque Alejandro necesita ayuda con el seguro del coche. Renuncié a ese viaje con mis amigas porque Laura quiere poner a los niños en un campamento de verano carísimo. Mis necesidades, mis deseos, mis sueños, fueron quedando relegados al último cajón de un armario olvidado. Yo misma me convencí de que no importaban, de que mi única función en el mundo era facilitar la vida de los demás. Me convertí en una sombra, en un eco, en la proveedora silenciosa de una felicidad que no me incluía. El contraste entre ese pasado de abnegación y el presente de la humillación en el restaurante era devastador. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas, y ahora, por primera vez, la imagen completa se revelaba ante mí con una claridad monstruosa. No era amor lo que me unía a mi hijo. Era una transacción. Una transacción en la que yo siempre ponía el capital y ellos recogían los beneficios. La frase "ella tiene dinero" no fue un insulto, fue un diagnóstico. Y el diagnóstico era terminal. La Carmen que había entrado a ese restaurante ya no existía. La que saldría de allí sería otra mujer. Una que estaba a punto de aprender a hablar de nuevo, después de tantos años de silencio. La tensión no solo se manifestaba en grandes crisis financieras, sino en el tejido mismo de la vida cotidiana. Eran pequeñas humillaciones, pinchazos constantes que dolían más por su aparente insignificancia, por su verosimilitud. Nadie más los notaría, pero para mí eran la prueba diaria de mi invisibilidad. Recuerdo una tarde, hace unos meses, que Laura vino a mi casa sin avisar. Estaba buscando unos libros antiguos de la Universidad de Alejandro que creía que yo guardaba. Mientras revolvía mis estanterías con una eficiencia casi agresiva, su mirada se posó en un pequeño anillo de plata y turquesa que yo llevaba puesto. Era una pieza sencilla, sin gran valor monetario, pero Ricardo me la había regalado en nuestro primer aniversario. Un tesoro personal. «Qué anillo tan curioso, Carmen», dijo, sin dejar de buscar. «Sabes, el otro día vi en una revista que las joyas vintage se están vendiendo muy bien. Con lo que te dieran por él,
podrías ayudar a Alejandro con la nueva derrama del edificio. Es una barbaridad lo que les piden. Me quedé sin aire. No fue una sugerencia, fue una tasación. Estaba valorando mis recuerdos, poniendo precio a un trozo de mi historia de amor para cubrir un gasto de su vida de lujo. En ese momento, pensé mil cosas. Quise gritarle que ese anillo valía más que todo su apartamento de diseño, porque tenía alma, tenía memoria. Quise decirle que mi vida no estaba en venta. Pero lo que salió de mi boca fue un murmullo ahogado. Ah, no creo que valga mucho. Ella se encogió de hombros, desinteresada. Bueno, una pena. Y siguió buscando sus libros. Yo me quedé allí, acariciando la piedra turquesa, sintiendo como mi silencio me traicionaba una vez más. Me decía a mí misma, soy una tonta. Me he dejado pisotear hasta el alma. ¿Por qué no puedo decir lo que pienso? Otro día, fue Alejandro. Me llamó por teléfono, su voz sonaba apresurada, como siempre. Mamá, ¿estás ocupada el sábado? Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás quería invitarme a hacer algo, ¿solo los dos? No, hijo, para nada, respondí, intentando que no se notara mi emoción. Genial, dijo. Necesito que te quedes con los niños. Laura y yo tenemos una cena de trabajo importantísima y la niñera nos ha fallado. Te los llevo a las 7 y los recogemos tarde, ¿vale? La decepción fue como una piedra en el estómago. No era una invitación, era una asignación. Yo era el plan B, la solución de emergencia. Y lo peor fue que, más tarde, ese mismo sábado por la noche, vi en una red social una foto que había subido una amiga de Laura. Ahí estaban mi hijo y mi nuera, en la cena de trabajo, que en realidad era una fiesta en casa de unos amigos, riendo a carcajadas, sin rastro de estrés laboral. Me habían mentido. Una mentira pequeña, innecesaria, simplemente para asegurarse de que yo estuviera disponible. Esa noche, mientras mis nietos dormían en el sofá-cama, me senté en la oscuridad de mi salón y me dije, mi tiempo no vale nada para ellos. Mi vida es solo un recurso a su disposición. Voy a recuperar mi vida. Mi dinero, y mi tiempo, son míos. La sensación de ser una extraña en la casa que yo misma había ayudado a comprar era quizás la más dolorosa de todas. Cada vez que iba de visita, me sentía como una invitada a la que hay que tolerar. Laura había redecorado todo con un estilo minimalista y frío que no dejaba espacio para nada que no fuera perfecto. Mis regalos, los pequeños detalles que yo compraba con tanto cariño para mis nietos, a menudo desaparecían al poco tiempo. Se rompió, lo perdió, decían vagamente. Un día, vi en un rincón, casi escondido, un jarrón que yo les había regalado, lleno de bolígrafos y facturas viejas. Era un jarrón precioso, pintado a mano. Lo habían convertido en un portalápices. Ese gesto, tan trivial, me pareció de una crueldad inmensa. Era un símbolo de cómo me veían a mí, algo que fue bonito en su día, pero que ahora solo sirve para un propósito funcional y secundario. En cada una de esas situaciones, la procesión iba por dentro. Por fuera, yo era la madre y abuela complaciente, la que siempre sonreía y decía que sí. Pero por dentro, un volcán de rabia, tristeza y decepción estaba a punto de entrar en erupción. Cada humillación era una capa más de lava acumulándose. Y esa noche, en el restaurante, la frase de Alejandro fue la fisura final. La lava encontró una salida. Ya no había vuelta atrás. El viaje en taxi de vuelta a mi casa fue extrañamente silencioso. El ruido de la ciudad se filtraba por la ventanilla, pero en mi mente solo había una calma absoluta, la calma que precede a las grandes tormentas o a las decisiones irrevocables. Llegué a mi apartamento y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí llena de una determinación que no sabía que poseía. No encendí la televisión, no me puse a leer. Fui directamente a mi pequeño escritorio, donde guardaba mis documentos importantes. Allí estaba, en una carpeta, el acuerdo de préstamo que había firmado para la entrada de su apartamento, un documento que nunca se había cumplido. Estaban también los recibos de las transferencias, las facturas de los colegios que yo había pagado, las pruebas de una generosidad que había sido confundida con una obligación infinita. Mi plan no fue un arrebato de ira. Fue un acto de justicia personal, meditado en el silencio de ese taxi y en los años de humillaciones acumuladas. La decisión era clara, iba a cortar el flujo. Iba a anular la parte que,
Tácitamente, ellos consideraban suya. Esa parte no era solo dinero. Era mi tiempo, mi energía, mi dignidad. Tomé el teléfono. Mis manos no temblaban. Marqué el número del servicio de atención al cliente de mi banco, ese que funciona 24 horas. La voz al otro lado fue amable, profesional. Le expliqué, con una calma que me sorprendió a mí misma, que quería cancelar una de mis tarjetas de crédito. La dorada. La que Alejandro tenía como extensión de la mía para emergencias. ¿Está segura, señora? ¿Ha habido algún problema, un robo?, preguntó la operadora. No, respondí con una firmeza nueva en mi voz. No ha habido ningún robo. Ha habido un despertar. La mujer al otro lado guardó un breve silencio, quizás sin entender, pero procesó mi petición sin más preguntas. La tarjeta adicional quedará anulada en los próximos minutos. Colgué el teléfono y sentí una oleada de poder, una sensación que había olvidado por completo. Era el poder de decir no. Pero eso era solo el primer paso. Abrí mi ordenador portátil, ese que apenas usaba más que para ver recetas y leer las noticias. Entré en mi cuenta bancaria online. Busqué la transferencia automática que cada mes enviaba a la cuenta de Alejandro, una ayuda que había comenzado siendo para algo específico y se había convertido en una mensualidad perpetua. La cancelé. Luego, redacté un correo electrónico. No para Alejandro, sino para mi gestor del banco, un hombre con el que tenía una relación cordial desde hacía años. Le di instrucciones precisas para que cualquier solicitud de crédito, préstamo o movimiento de fondos que superara una cierta cantidad requiriera mi presencia física y mi firma manuscrita. Estaba construyendo un muro, ladrillo a ladrillo, para proteger mi patrimonio, pero sobre todo, para proteger mi paz. Finalmente, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No era una carta de reproche. Era una declaración de principios. Mi propia declaración de independencia. Escribí sobre el respeto, sobre los límites, sobre la diferencia entre ayudar y ser utilizado. Escribí sobre el amor, el verdadero, el que no pasa factura pero tampoco se aprovecha. No sabía si algún día le daría esa carta a Alejandro, pero necesitaba poner las palabras sobre el papel, darles forma, hacerlas reales. Era un contrato conmigo misma. Cuando terminé, el sol comenzaba a despuntar por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido. Me sentía exhausta, pero de una manera extraña, serena. Era la serenidad de quien ha puesto su casa en orden después de un largo periodo de caos. Miré a mi alrededor, a mi pequeño apartamento, a mis libros, a mis recuerdos. Y por primera vez en años, no lo vi como un refugio de la soledad, sino como mi reino. Un reino pequeño, pero mío. Y yo, por fin, era la única soberana. La guerra no había hecho más que empezar, lo sabía. Pero por primera vez, estaba lista para la batalla. Si has llegado hasta aquí, es porque quizás entiendes el peso de los silencios y el valor de una palabra dicha a tiempo. A veces, el acto más revolucionario es simplemente decir basta. Si quieres saber cómo sigue esta historia, cómo reaccionó mi familia a mi recién descubierta independencia, te animo a que te suscribas y formes parte de esta comunidad de recuerdos. Tu presencia aquí es un recordatorio de que no estamos solas. Los días que siguieron a mi decisión fueron extrañamente tranquilos. Un silencio tenso, como el aire antes de una tormenta. No hubo llamadas de Alejandro, ni mensajes de Laura. Al principio, me pregunté si se habrían dado cuenta de la cancelación de la tarjeta. Quizás no. Quizás su vida era tan cómoda que no necesitaban recurrir a mí de inmediato. Esa calma me permitió fortalecer mis defensas, prepararme para el enfrentamiento que sabía inevitable. Pasé esos días reconectándome conmigo misma. Hice largas caminatas por el parque, redescubriendo el placer de caminar sin rumbo, solo por el gusto de sentir el sol en la cara. Me apunté a un curso de acuarela en el centro cívico del barrio, un sueño que había aplazado durante décadas. La primera vez que mezclé los colores en la paleta y los vi fluir sobre el papel, sentí una alegría infantil, una sensación de creación que me llenó por completo. La llamada llegó un martes por la tarde. Era Alejandro. Su voz, sin embargo, no era la habitual, apresurada y directa al grano. Sonaba extrañamente contenida, casi formal. Hola, mamá, ¿cómo estás? Respondí con la misma formalidad. Estoy bien, hijo, ¿y tú? Hubo una pausa.
Podía imaginarlo al otro lado de la línea, buscando las palabras, probablemente ensayando un guión que Laura le había preparado. Bien, bien. Oye, te llamaba por una cosa un poco rara. Fui a pagar la gasolina el otro día y la tarjeta que me diste no funcionó. ¿La de emergencias, la habrás cancelado tú por error? La palabra error me hizo sonreír. Para él, la única explicación posible era un error mío, una equivocación de una mujer mayor que no entiende de tecnología. No podía concebir que fuera un acto deliberado. No, Alejandro. No fue un error, respondí con calma. La cancelé yo. Otro silencio, esta vez más largo, más pesado. Pude escuchar su respiración, un poco más agitada. ¿Qué la cancelaste? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Sí, ha pasado algo, dije, mi voz firme como una roca. He decidido que ya no es necesaria. A partir de ahora, cada uno se hará cargo de sus propias emergencias. La formalidad de Alejandro se desvaneció como el humo. Su tono se volvió incrédulo, ofendido. ¿Pero de qué estás hablando, mamá? ¿Qué mosca te ha picado? Esa tarjeta era por si pasaba cualquier cosa, por seguridad. La única emergencia real, Alejandro, ha sido mi falta de respeto por mí misma. Y eso se ha acabado. He estado pensando mucho desde la cena del otro día. Y he tomado algunas decisiones sobre mi vida y mis finanzas. La cena, ¿qué tiene que ver la cena? Fue una cena estupenda, exclamó, su voz subiendo de volumen. Ah, ya sé. Es por la broma de la tarjeta, ¿verdad? Por favor, mamá, no tiene sentido del humor, era una broma. Para ti fue una broma. Para mí fue la confirmación de que me he pasado la vida siendo vuestro cajero automático. Y el cajero se ha cerrado, Alejandro. Permanentemente. La conversación se agrió rápidamente. Pasó de la incredulidad al chantaje emocional. ¿Cómo puedes hacernos esto? Con todo lo que hemos pasado, pensé que éramos una familia, y los niños, ¿has pensado en tus nietos? ¿Qué pasa si tienen una emergencia médica y yo no tengo saldo en ese momento? Ese era su golpe maestro, el que siempre funcionaba. Usar a los niños como escudo humano. Pero esta vez, yo estaba preparada. Tus hijos tienen un padre y una madre perfectamente capaces de proveer para ellos. Y tienen un seguro médico excelente, que por cierto, también ayudé a pagar. No los uses como excusa, Alejandro. Esto es entre tú y yo. Es sobre el respeto que me has perdido, si es que alguna vez lo tuviste. La llamada terminó con él colgando el teléfono, furioso, después de acusarme de ser una egoísta y una ingrata. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome con fuerza, pero no por miedo. Era la adrenalina de la batalla, la euforia de haber dicho la verdad después de tanto tiempo. No me sentí mal. Me sentí libre. La reacción de Laura fue diferente, más sutil pero igual de venenosa. Unos días después, me envió un mensaje de texto. No era una pregunta, ni un saludo. Era una foto. Una foto de mis nietos sonriendo, con un texto debajo que decía, los niños preguntan por qué la abuela ya no los quiere. Era un golpe bajo, cruel y calculado. Sabía exactamente dónde golpear para hacerme daño. Durante un instante, sentí una punzada de culpa, de dolor. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me estaba convirtiendo en una vieja amargada y solitaria? Pero entonces, miré la acuarela que estaba pintando, una mancha de azul y verde que empezaba a parecerse a un paisaje marino. Y recordé la sensación de paz que había sentido al pintarla. Recordé la sonrisa de mi vecina Elena cuando nos tomamos un café juntas esa mañana. Y me di cuenta de que no estaba sola. Estaba empezando a construir una nueva vida, una vida que me pertenecía. Respondí a su mensaje con una simplicidad que sabía que la desarmaría. Diles a los niños que la abuela los quiere más que a nada en el mundo. Y que está deseando verlos el sábado por la tarde en el parque, para jugar y comer un helado. Solo ellos y yo. No mencioné a Alejandro ni a ella. Establecí mi propio límite, mi propio territorio. Quería ver a mis nietos, no a sus padres. Quería una relación con ellos que no estuviera mediada por el dinero o la conveniencia. La transformación no era solo externa, no se trataba solo de cancelar tarjetas y transferencias. El cambio más profundo estaba ocurriendo dentro de mí. Empecé a disfrutar de mi propia compañía de una manera que nunca antes había experimentado.
descubrí el placer de cocinar solo para mí, sin la presión de satisfacer los gustos de los demás. Me preparaba platos sencillos, pero deliciosos, y comía lentamente, saboreando cada bocado, sentada junto a la ventana de mi salón, viendo la vida pasar. Las clases de acuarela se convirtieron en el punto culminante de mi semana. Allí conocí a otras personas, hombres y mujeres de mi edad, cada uno con su propia historia, sus propias pasiones. Hablábamos de arte, de libros, de la vida. Nadie me preguntaba por mi hijo o mis nietos. Se interesaban por mí, por Carmen. Por mis opiniones, por mis gustos. Me sentí visible de nuevo. Mis manos, que durante años solo habían servido para firmar cheques y cocinar para otros, ahora creaban belleza. Pequeñas manchas de color que se convertían en flores, en cielos, en mares. Cada pincelada era una afirmación de mi existencia. Empecé a ver mi pequeño apartamento no como una jaula, sino como un lienzo. Cambié los muebles de sitio, compré cojines de colores vivos, colgué mis propias acuarelas en las paredes. Abría las ventanas de par en par cada mañana, dejando que la luz y el aire fresco inundaran cada rincón. Era una metáfora de lo que estaba sucediendo en mi alma. Estaba ventilando los cuartos oscuros de la resignación y el silencio, dejando que la luz de la autoconciencia entrara a raudales. La ciudad, que antes me parecía ruidosa y ajena, ahora se me antojaba llena de posibilidades. Paseaba por calles que no conocía, entraba en librerías y cafés, me sentaba en un banco del parque a leer sin mirar el reloj. Estaba redescubriendo el mundo, pero sobre todo, me estaba redescubriendo a mí misma. Por supuesto, había momentos de duda, de tristeza. Echaba de menos la ilusión de la familia unida, aunque supiera que era una farsa. En las noches más silenciosas, la soledad volvía a sentarse a mi lado, susurrándome al oído que quizás me había equivocado, que moriría sola y abandonada. Pero entonces, miraba mis manos manchadas de pintura, o recordaba una conversación interesante de esa tarde, y la voz de la duda se desvanecía. Estaba aprendiendo a ser mi propia compañera, mi propia fuente de consuelo y de alegría. Y esa era una lección que valía más que todo el dinero del mundo. Pasaron varias semanas de un silencio casi total por parte de mi hijo. Laura no respondió a mi invitación de llevar a los niños al parque. Supe, por una vecina común, que se habían ido de fin de semana a la playa. Probablemente con el dinero que les quedaba de mi última ayuda. Una parte de mí sintió un dolor sordo, la exclusión era evidente. Pero otra parte, la nueva Carmen, sintió alivio. Ese silencio me estaba dando el espacio que necesitaba para consolidar mi nueva independencia, para que mis raíces se aferraran con fuerza a esta nueva tierra de autoestima que estaba cultivando. Un día, mientras volvía del mercado con mi carrito lleno de verduras frescas y un ramo de flores que me había regalado a mí misma, vi a Alejandro esperando junto al portal de mi edificio. Estaba apoyado contra la pared, con los hombros caídos, mirando al suelo. No tenía el aspecto del hombre de negocios exitoso y arrogante que yo conocía. Parecía perdido. Mi primer instinto fue acelerar el paso, evitarlo. Pero la nueva Carmen, la que no huía de los enfrentamientos, caminó hacia él con paso firme. «Hola, Alejandro», dije, mi voz tranquila. Él levantó la vista, y vi en sus ojos una mezcla de cansancio y algo que no supe identificar. ¿Arrepentimiento? ¿O solo la frustración de quien ha perdido su fuente de ingresos? «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó. Su voz era apenas un murmullo. Asentí y abrí el portal. Subimos en el ascensor en silencio. Una vez dentro de mi apartamento, él miró a su alrededor, desconcertado. «Has cambiado las cosas», dijo. «Sí», respondí. «He cambiado muchas cosas». Le ofrecí un vaso de agua, que aceptó. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde tantas veces se había sentado a pedirme dinero. Pero esta vez, la dinámica era diferente. Yo no me senté frente a él, en mi papel de madre dispuesta a escuchar y a ceder. Me quedé de pie, junto a la ventana, dándole la espalda al sol de la tarde. La luz me daba de frente, a él lo dejaba en una calculada penumbra. Ahora, la que tenía el control de la escena era yo. «He venido a», empezó, pero se detuvo. Carraspeó. «He venido a pedirte disculpas». La palabra sonó extraña en su boca, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarla. La cena del otro día, lo que dije, fue una estupidez. No lo pensé. Estaba estresado por el trabajo y...
lo interrumpí, sin levantar la voz. No, Alejandro. No fue una estupidez. Fue sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, dijiste exactamente lo que piensas de mí, que soy una fuente de dinero. Y te agradezco esa honestidad, porque me abrió los ojos. Se revolvió en el sofá, incómodo. No es verdad, mamá. Yo no pienso eso. Te quiero. Tú quieres la comodidad que yo te proporciono. Quieres la seguridad de saber que siempre hay una red debajo. Eso no es amor, Alejandro. Es dependencia. Y yo he decidido que no voy a seguir alimentando esa dependencia. Ni la tuya, ni la mía de sentirme necesaria a través del dinero. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración que conocía muy bien. Pero, ¿qué quieres que haga? Las cosas están difíciles, tengo una familia que mantener. Tienes un trabajo excelente, un sueldo que muchos envidiarían y una esposa que también trabaja. Sois más que capaces de mantener a vuestra familia. Lo que no podéis mantener, y yo tampoco voy a hacerlo, es un estilo de vida que está por encima de vuestras posibilidades. Un estilo de vida basado en las apariencias, en tener el mejor coche, la casa más grande, las vacaciones más exóticas. Esa no es mi responsabilidad. Fue una conversación larga y difícil. Por primera vez, le dije todo lo que había callado durante años. Le hablé del anillo de turquesa, de la mentira de la cena de trabajo, del jarrón convertido en portalápices. Cada palabra era una piedra que sacaba de mi mochila, aligerando el peso que había cargado durante tanto tiempo. Él escuchaba, a veces intentando defenderse, otras simplemente mirando al suelo, derrotado. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo la cruda y dolorosa verdad expuesta bajo la luz de la tarde. No sé si entendió todo. No sé si su disculpa era sincera o una estrategia para recuperarme como su benefactora. En el fondo, no me importaba. La conversación no era para él. Era para mí. Era mi declaración final de independencia, dicha cara a cara. Cuando se fue, horas más tarde, no hubo abrazos ni promesas. Solo un sobrio cuídate, mamá por su parte, y un tú también, hijo por la mía. La puerta se cerró, y yo me quedé en el silencio de mi apartamento. Pero esta vez, el silencio no era vacío. Estaba lleno de paz. La paz del respeto recuperado. No hubo una reconciliación mágica. La relación no volvió a ser como antes, y eso era lo mejor que podía pasar. Empezamos a construir algo nuevo, desde los cimientos del respeto mutuo. Las llamadas se espaciaron, pero cuando hablaba con Alejandro, la conversación ya no giraba en torno al dinero. Me preguntaba por mis clases de acuarela, le contaba sobre mis paseos. Empezó a verme, quizás por primera vez, como una persona completa, con mi propia vida, mis propios intereses. Unas semanas después de nuestra conversación, recibí una invitación para cenar en su casa. Un sábado por la noche. Sentí un nudo de aprensión en el estómago. ¿Sería una trampa? ¿Un nuevo intento de manipulación? Decidí ir, pero con mis defensas en alto. Fui la Carmen nueva, vestida con un vestido que me encantaba, sintiéndome segura y dueña de mí misma. La cena fue sorprendentemente normal. Laura estaba más amable de lo habitual, incluso elogió el broche que llevaba puesto, uno que había hecho yo misma en un taller de joyería. Mis nietos me contaron sus cosas del colegio, y esta vez, Alejandro y Laura los escuchaban, y me escuchaban a mí cuando yo intervenía. La conversación fue ligera, agradable. Pero yo estaba esperando el momento clave, la prueba de fuego. Y llegó, como sabía que llegaría. Al final de la cena, Alejandro pidió la cuenta. El camarero trajo la carpeta de cuero y la dejó en el centro de la mesa. Se hizo un silencio. Todos los ojos, esta vez, no se volvieron hacia mí. Se volvieron hacia Alejandro. Él miró la cuenta, luego me miró a mí. Por un instante, vi una sombra de la vieja costumbre en sus ojos, un destello de la pregunta silenciosa. Mi corazón se detuvo por un segundo. Pero entonces, ocurrió el milagro. O quizás no fue un milagro, sino el resultado de una batalla ganada. Alejandro tomó la cuenta, sacó su propia cartera, y sin decir una palabra, puso su tarjeta de crédito dentro de la carpeta. Laura, a su lado, sacó también su monedero y añadió un par de billetes para la propina. Yo me quedé inmóvil, observando la escena. No había sido necesario decir nada.
El límite, por fin, había sido comprendido y respetado. Pero yo quería que el gesto fuera completo. Quería cerrar el círculo. Así que, con calma, abrí mi propio bolso, saqué mi monedero y puse sobre la mesa un billete. Mi parte, dije con una sonrisa serena. Hoy, cada uno paga lo suyo. Alejandro me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos un destello de auténtico respeto. Asintió lentamente, con una media sonrisa que ya no era de burla, sino de comprensión. En ese momento, supe que habíamos empezado a sanar. La imagen final de esa noche que guardo en mi memoria no es la comida, ni la conversación. Es la imagen de 3 tarjetas, 3 formas de pago diferentes, sobre la mesa. La suya, la de ella, y la mía. Ya no era una sola fuente alimentando a todos. Éramos individuos, adultos, compartiendo una cena, pero cada uno responsable de su propia vida. Mi tarjeta de crédito, esa que antes salía de mi bolso con el peso de la obligación, ahora descansaba tranquilamente en mi cartera, un símbolo de mi libertad recuperada. Pagué mi parte no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque podía. Porque era mi decisión. Desde esa noche, mi vida ha florecido de maneras que nunca imaginé. Me he convertido en una mujer visible, una mujer con voz y, sobre todo, con límites. Mi relación con mi hijo y su familia es más sana, más honesta. A veces distante, sí, pero real. Ya no soy su cajero automático, soy su madre. Y soy Carmen. Una mujer que pinta acuarelas, que pasea por el parque, que toma café con sus amigas, que disfruta del silencio y que, de vez en cuando, invita a cenar a su familia, pagando su parte con el dinero que es suyo, ganado con el sudor de su vida y protegido por la fuerza de su dignidad. Quiero pensar que mi historia puede servir de espejo para otras mujeres que, como yo, se han sentido invisibles, utilizadas, reducidas a un rol de servicio. No tenemos que cargar con el dolor en silencio. No tenemos que aceptar el amor que nos empequeñece. Nuestra dignidad no es negociable, y nuestro valor no se mide por lo que damos, sino por lo que somos. Recuperar nuestro lugar en el mundo a veces requiere una batalla, pero es la batalla más importante que libraremos jamás. La batalla por nosotras mismas. Gracias por haberme acompañado en este recuerdo tan personal. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar, me encantaría leer tu comentario. Cada voz que se suma a la mía es un ladrillo más en la construcción de un mundo donde todas seamos visibles. No olvides suscribirte para que podamos seguir compartiendo historias, y quizás, juntas, encontrar la luz en medio del vacío. Hasta la próxima vez. En Recuerdos de Carmen, la expansión de la narrativa se centrará en profundizar los flashbacks, las microhumillaciones y la conversación de confrontación con Alejandro, añadiendo el detalle emocional y reflexivo de Carmen. La primera vez que sentí el peso de la invisibilidad no fue por un comentario, sino por un silencio. Ocurrió poco después de que Ricardo se fuera. Yo estaba en el banco, gestionando los papeles de la pensión, sintiéndome abrumada por la burocracia y el dolor. Alejandro, que ya era un joven adulto, me acompañó. Recuerdo que el gestor, un hombre amable, me explicó con detalle las opciones de inversión, la seguridad de mi futuro. Yo, con la cabeza en otra parte, asentía. Pero cuando el gestor mencionó la cifra, la cantidad que representaba la tranquilidad de mi vejez, Alejandro intervino. No se preocupe, yo me encargo de eso. Mi madre no entiende de números. El gestor, con una sonrisa condescendiente, me miró y dijo, claro, señora. Su hijo se encargará. En ese momento, no sentí rabia, sino alivio. Me quité un peso de encima. Pero con ese peso, también entregué mi voz. Entregué la capacidad de decidir sobre mi propio futuro. Me convertí en la señora que no entiende de números. Y Alejandro, sin quererlo, se convirtió en mi tutor financiero, un rol que él asumió con una naturalidad que hoy me aterra. Ese incidente en el banco fue solo el inicio de una serie de sesiones silenciosas. Recuerdo la casa de la playa. Ricardo y yo la habíamos comprado con mucho esfuerzo, un pequeño refugio con olor a salitre y a promesas de jubilación. Era nuestro plan B, nuestro tesoro. Cuando Alejandro y Laura decidieron casarse, necesitaban un lugar para la luna de miel. Mamá, ¿podríamos usar la casa de la playa? Es solo una semana. Nos vendría genial. Por supuesto, dije que sí. La usaron. Y la usaron al año siguiente.
y al otro. Pronto, la casa de la playa se convirtió en la casa de la familia, un lugar donde yo era una invitada ocasional, siempre sujeta a sus planes. Yo pagaba los impuestos, las reparaciones, el mantenimiento. Ellos disfrutaban de las puestas de sol. Un verano, quise ir con una amiga, Elena, a pasar unos días. Llamé a Alejandro para avisarle. Mamá, es que justo ese fin de semana vamos a tener unos amigos. Es una reunión de trabajo muy importante, ¿no puedes ir la semana siguiente? No podía. Mi amiga tenía otros compromisos. Cancelé el viaje. Me quedé en mi apartamento, mirando las fotos de la playa en mi álbum, sintiendo que la arena se me escapaba entre los dedos. La casa, mi casa, se había convertido en un símbolo de mi pérdida de control. La invisibilidad se manifestaba también en la forma en que se dirigían a mí en público. No era solo la frase de la tarjeta. Eran los pequeños detalles. En las reuniones con amigos de Alejandro, me presentaban como la madre de Alejandro, nunca como Carmen. Como si mi identidad estuviera subordinada a la suya. Recuerdo una vez que un colega de él, un hombre muy culto, me preguntó sobre mi trabajo antes de casarme. Le conté que había sido profesora de literatura, que había amado mi profesión. Alejandro intervino de inmediato, con una risa nerviosa, «Ay, mamá, con tus historias. Ella es la experta en recetas de la abuela, ¿verdad?» Y el tema se desvió hacia la cocina. Sentí un pinchazo en el pecho. No era solo que me desautorizara, era que me borraba. Me reducía a un estereotipo cómodo, a un personaje secundario en su propia obra. Lo que más dolía era que él no se daba cuenta del daño que hacía. Para él, era un gesto de cariño, de protección. Para mí, era una jaula. Otro momento de microhumillación que me marcó profundamente ocurrió en Navidad. Yo había pasado semanas tejiendo a mano bufandas para mis nietos, con lanas de la mejor calidad, eligiendo los colores que sabía que les gustaban. Era un regalo hecho con tiempo, con amor, con el calor de mis manos. Cuando se los di, los niños se emocionaron. Pero Laura, con su sonrisa de hielo, los tomó de inmediato. «Qué bonitas, Carmen. Pero ya sabes que los niños solo usan ropa de marca. Las guardaremos para cuando jueguen en el jardín, para que no estropeen las buenas». Y las dobló, guardándolas en una bolsa, sin darme tiempo a reaccionar. El mensaje era claro, mi esfuerzo, mi amor, no tenían el valor suficiente para ser exhibidos. Solo servían para el descarte, para el uso rudo. Me sentí como esas bufandas, útil, pero no valiosa. La confrontación con Alejandro, esa tarde en mi apartamento, fue la liberación de todos esos años de silencio. Él intentó la táctica de la minimización, de él no es para tanto. «Mamá, estás exagerando, ¿de verdad vas a romper la familia por una tarjeta de crédito?» «No, Alejandro», le dije, mirándolo a los ojos. «No estoy rompiendo la familia. Estoy salvando lo que queda de mí. Y si la familia se rompe porque yo decido poner un límite, entonces no era una familia, era una estructura de conveniencia. Y yo no soy una conveniencia. Soy tu madre. Y merezco respeto. No por lo que tengo, sino por lo que soy». Él se puso a la defensiva, como un niño pillado en falta. «Pero si yo te quiero, te he cuidado, ¿quién te lleva al médico? ¿Quién te ayuda con las cosas de la casa?» «Tú no me has cuidado, Alejandro. Me has administrado. Me has usado como una extensión de tu propia vida. Y en cuanto a las cosas de la casa, ¿cuántas veces has venido a ayudarme sin que yo te lo pidiera? ¿Cuántas veces has venido solo a tomar un café y a preguntarme cómo estoy, sin mencionar un problema financiero? No lo recuerdas, ¿verdad? Porque no ha pasado. Y en cuanto al médico, tengo mis propios medios para ir. No soy una inválida. Soy una mujer mayor, sí, pero soy autónoma. Y quiero seguir siéndolo». La conversación se centró en el dinero, por supuesto. Él me acusó de ser egoísta, de pensar solo en mí. «¿Y qué pasa con la herencia? ¿Vas a dejar a tus nietos sin nada?» Esa pregunta me dolió, pero también me dio la fuerza para el golpe final. La herencia, Alejandro, es mía. Y la herencia no es solo dinero. Es el ejemplo que les doy, que quieres que aprendan tus hijos, que la abuela es una fuente inagotable de recursos que se puede exprimir hasta la última gota, o que una mujer, a cualquier edad, tiene derecho a su dignidad y a su independencia. Yo he elegido la segunda opción. Y en cuanto al dinero, sí,
he anulado la parte que te correspondía. He puesto ese dinero en un fideicomiso para mis nietos, que podrán usar cuando sean mayores de edad, para su educación. No para que tú lo administres. Para que ellos lo usen. Y si tú y Laura no podéis darles lo que creéis que merecen, entonces tendréis que trabajar más duro, como hicimos Ricardo y yo. O tendréis que ajustar vuestro estilo de vida a vuestras posibilidades reales. Esa es la lección que quiero que aprendan. Su rostro se descompuso. No por la pérdida del dinero, sino por la pérdida del control. La idea de que yo, la señora que no entiende de números, hubiera tomado una decisión financiera tan firme y bien pensada, lo desarmó por completo. Me di cuenta de que mi silencio no solo me había hecho daño a mí, sino también a él. Lo había mantenido en una infancia financiera perpetua, sin obligarlo a asumir la responsabilidad de su propia vida. Mi acto de liberación era también un acto de amor duro hacia mi hijo. La reacción de Laura fue la esperada. Un mensaje de texto, frío y cortante, unos días después. Espero que seas feliz con tu egoísmo, Carmen. Los niños te echarán de menos. No respondí. No había nada que decir. Su crueldad era su propia condena. Mi renacimiento no fue un evento dramático, sino una serie de pequeños descubrimientos. El placer de tomar un café en mi balcón, leyendo un libro que yo había elegido, sin la presión de tener que estar disponible para una llamada. El curso de acuarela me abrió un mundo. No solo por el arte, sino por la gente. Elena, mi compañera de caballete, se convirtió en una amiga. Una mujer divorciada, con una historia de vida muy diferente a la mía, pero con la misma sed de redescubrimiento. Hablábamos de todo, menos de hombres o de dinero. Hablábamos de la luz, de la sombra, de la composición. Un día, Elena me dijo algo que se me quedó grabado. Carmen, tú no estás sola. Estás en paz. La soledad es la ausencia de compañía. La paz es la presencia de uno mismo. Esa frase se convirtió en mi mantra. Empecé a disfrutar de mi propia presencia. Me apunté a clases de yoga suave. Descubrí el placer de la ciudad, de sus museos, de sus parques. Me sentaba en un banco, no para esperar a nadie, sino para observar la vida, para sentirme parte de ella, pero sin la obligación de participar en el drama de los demás. Mi apartamento se llenó de luz. No solo por las ventanas abiertas, sino por la luz interior que había encendido. La metáfora de la ventana se hizo real. Yo había pasado años mirando la vida a través de un cristal empañado por la culpa y la obligación. Ahora, el cristal estaba limpio. Veía la ciudad con nuevos ojos. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros. El puente de reparación con Alejandro fue lento y lleno de baches. Hubo un tiempo de silencio total, un castigo que él me impuso. Pero yo no cedí. No llamé, no pregunté. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. Me llamó, no para pedir dinero, sino para preguntarme por un libro que yo había mencionado. Un libro de arquitectura. Hablamos durante media hora, de forma casual, sin tensión. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. El verdadero cambio se manifestó en pequeños gestos. Un día, me envió un mensaje de texto con una foto. Era una de mis acuarelas, la que había colgado en mi salón. Me gusta mucho esta, mamá, ¿dónde la compraste? Le respondí, la pinté yo. Su respuesta fue un simple guau. Un guau sincero, sin sarcasmo, sin condescendencia. Era el reconocimiento de que yo era más que una proveedora. Era una artista, una creadora. El encuentro sobrio, sin soluciones mágicas, ocurrió en un café. Él me invitó. No en un restaurante caro, sino en una cafetería de barrio, cerca de mi casa. Me contó sus problemas en el trabajo, sus frustraciones. Yo lo escuché, sin juzgar, sin ofrecer soluciones. Solo le ofrecí mi presencia, mi empatía. Al final, me dijo, mamá, lo siento. Siento haberte tratado como te traté. Me acostumbré a la comodidad y me olvidé de quién eras. No fue una disculpa perfecta, pero fue real. Y fue suficiente. No hubo un abrazo dramático, solo un apretón de manos. Respeto antes que reconciliación total. El clímax emocional, la escena que selló mi nueva vida, fue ese segundo encuentro en el restaurante. No era el mismo,
sino uno más sencillo, cerca de mi casa. Yo invité. Quería demostrar que yo también podía ser la anfitriona, la que invitaba. Estaban Alejandro, Laura y mis nietos. La cena fue agradable, sin tensiones. Cuando llegó la cuenta, Alejandro, por inercia, extendió la mano hacia mi bolso. Un gesto reflejo, la vieja costumbre. Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz salió firme y clara. No, hijo. Hoy pago yo mi parte. Y tú la tuya. Saqué mi cartera, y con una calma que me sorprendió, puse el dinero exacto de mi plato sobre la mesa. Laura hizo lo mismo. Y Alejandro, después de un momento de duda, sacó su propia cartera y pagó el resto. El gesto fue sutil, pero inmensamente poderoso. Mi tarjeta de crédito, la dorada, permaneció en mi cartera, intocada. Era la prueba de que el control había cambiado de manos. El control era mío. La imagen potente final de esa escena fue la de mi mano, que no temblaba, deslizando el billete sobre la mesa. Un billete que representaba mi trabajo, mi esfuerzo, mi independencia. Un billete que no era una obligación, sino una elección. Y en los ojos de Alejandro, ya no había burla ni condescendencia, sino una nueva luz, la luz del respeto. Ahora, Carmen nombra su nuevo lugar en el mundo. Soy visible, con voz y con límites. He transformado la tristeza en esperanza, y he encontrado la luz en medio del vacío. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Y eso, al final, es la única riqueza que importa. A ti, que me has escuchado hasta el final, quiero decirte algo. Si te sientes invisible, si sientes que tu vida es una transacción, recuerda que la dignidad es el primer paso. No tienes que cargar el dolor en silencio. Tu historia es importante. Tu voz es necesaria. Y tu vida te pertenece. Si esta historia te ha resonado, si te ha dado un poco de fuerza, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete para que no te pierdas la próxima historia, y déjame un comentario contándome qué te ha parecido. Tu apoyo es mi mayor recompensa. Hasta la próxima.